Y el Señor pone hoy hablar de ser fructíferos. Hermanos, si vemos y si consideramos la palabra, creo que de principio a fin el Señor está colocándonos o está animándonos o está esperando que nosotros seamos personas, hijos fructíferos en Él, que esa obra que ha hecho a través del Señor Jesucristo no sea en vano, sino que realmente esto tiene que llevar un fruto y vamos a ver esto. Podemos ir al libro de Colosenses, al capítulo 1, y vamos a ver allí en este saludo, en esta primera parte donde Pablo habla a los colosenses, cómo estas cosas nos son manifiestas y si nosotros vemos en general en el Nuevo Testamento, él siempre nos está hablando de que debemos tener un fruto, de que nosotros somos, estando en él, en ese árbol de la vida, en ese árbol allí dependiendo de él, siempre vamos a estar siendo fructíferos, dando un fruto. Y por estas cosas seremos conocidos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la lectura de la palabra. Colosenses capítulo 1 y voy a leer del verso 3 al verso 13. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado por vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en toda, en, agradándole en todo, perdón, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces allí, hermanos, la primera cosa que hace Pablo, ¿verdad? Es dar gracias a Dios Padre. Y de ahí que darle gracias porque realmente todo lo que suceda en nuestra vida, toda la obra que es hecha por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, realmente es su voluntad y debemos estar agradecidos por eso. Luego en los versos 4 y 5, él menciona tres cosas que son los pilares, ¿verdad? De nuestra vida cristiana, que es la fe, el amor y la esperanza. Y todo esto obviamente está representado en nuestro Señor. La fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Recordamos Hebreos 12:2, donde nos menciona que el mismo Señor es el autor y consumador de esta fe que nosotros tenemos. Menciona el amor entre los santos y obviamente el amor fue demostrado por medio de nuestro Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo,
¿verdad? Este amor está allí eh, expresado en nuestro Señor. Ha sido depositado en nosotros ese amor, entonces ese amor debe ser manifestado y allí es mencionado por Pablo que es manifestado entre los santos. Y esto no se queda allí, sino también nos habla de que hay una esperanza y nosotros conocemos que nuestra esperanza es una esperanza viva. Recordamos aquel pasaje al inicio de los Hechos, cuando están allí los apóstoles reunidos con el Señor y el Señor es llevado al cielo y ellos se quedan allí como pasmados y vienen los ángeles y les dicen, ¿no? Varones, ¿qué hacéis allí mirando? Volved a Jerusalén como se les fue, como se les mandó, como se les pidió, porque este Señor Jesucristo que ustedes han visto irse, él mismo volverá de la misma manera. Entonces sabemos que nuestra esperanza, tenemos una esperanza guardada, hay una esperanza en nosotros que nos permite andar acá en esta tierra y esperar ese precioso momento de la llegada del retorno de nuestro Señor. Y todo esto porque es causado porque han escuchado la palabra del verdadero evangelio. Entonces podemos recordar en la parábola del sembrador, allí el verso 8 donde nos menciona que la semilla cayó en buena tierra y que dio un fruto, ¿verdad? Al 30, al 60, al 100%. Entonces, en toda esta palabra ya nos empieza a mostrar que siempre debe haber un fruto en nosotros. Desde ese momento en que nosotros oímos, desde ese momento en que nosotros aceptamos, debemos, debe haber un fruto en cada uno de nosotros. Y vamos a considerar un momento allí en el libro en el Evangelio de Lucas, esta parábola de la higuera estéril en el capítulo 13. Voy a leer rápidamente del verso 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces vemos como el Padre, vemos allí esto que venimos hablando, hay una voluntad del Padre. El Padre ha puesto algo, es la voluntad de Dios que haya un fruto. Allí nos deja ver que por 3 años esto no había ocurrido, pero vemos allí el Señor Jesucristo. Allí vemos a este viñador, ¿verdad? Intercediendo, pidiendo más tiempo. Y acordémonos también en una de las cartas de Pedro que él nos menciona que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero realmente no es tardanza, sino que es esa paciencia del Señor, allí esperando, esperando, podando, abonando, esperando que nosotros demos fruto. Entonces, realmente, en todas, si somos, leemos la palabra, siempre, siempre vemos que de una u otra manera el Señor desea que nosotros demos un fruto para Él, para este reino, ¿verdad? Y esto nos lo reafirma allí en el siguiente verso, en el verso 6, donde nos dice que esta palabra ha llegado hasta vosotros, a los colosenses, a todo el mundo, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que lo oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces me está diciendo que lleva un fruto y crece. En la versión de la Biblia de las Américas nos dice que está dando un fruto constantemente y está creciendo.
Entonces nos deja ver que no es algo que solo ocurre una sola vez, hermanos, sino que realmente esto es un fruto que debe constantemente ser producido, que debe ser visto, que se debe ver en cada hermano, en cada miembro del cuerpo del Señor, y como iglesia también esto se debe recibir. Y allí en el verso 7 y 8 vemos y se nos menciona allí a este siervo del Señor, a Epafras, que estaba allí encargado de esta iglesia. Él estaba mostrando, estaba siendo fructífero en el Señor, estaba siendo ejemplo para estos hermanos allí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se le ha llamado fiel. Y nosotros sabemos quién es el fiel, quién es el verdadero. Y esto es un fruto, esto es algo que realmente Él está mostrando, ¿no? A la iglesia. Y esta fidelidad, este carácter que se está viendo del Señor en Él lo está usando para el servicio de la iglesia. Él está usando este talento de ser maestro tal vez allí, porque nos dice que Él está enseñando allí. Entonces vemos que realmente el Señor, inclusive a través de otros hermanos, él está allí siendo fructífero, siendo ejemplo para otros hermanos. Y obviamente algo está ocurriendo allí porque la obra del Espíritu es manifestada a través del el amor que estos hermanos estaban manifestando. Y luego viene en el verso 9 donde Pablo manifiesta, y esto es clave porque es el considerarnos los unos a los otros, ¿verdad? Decía que oramos sin cesar por vosotros. Entonces también es importante que para ser fructíferos es algo que podemos nosotros pedir. Cuando nuestra voluntad, cuando sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es producir un fruto en él, mostrar al Señor, tener ese carácter del Señor, esas virtudes del Señor, y conocemos esto, somos conscientes de esto, y aún aunque nosotros en dado momento no tengamos esas virtudes que quisiéramos tener, ser similares al Señor, iguales al Señor, estas cosas las podemos pedir, las podemos desear. Y él, Pablo, dice allí, ¿verdad? Pide, dice que van a orar para qué, para que haya un conocimiento, para que haya una sabiduría, para que haya un entendimiento en estas cosas del Señor. Y en el verso 10 nuevamente nos reitera, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces podemos ver allí que debemos andar dignamente, ¿verdad? Poder llegar a ser, como nos menciona Pablo en su carta a los Romanos, ser ese sacrificio vivo, Romanos 12:1, ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y también aquí en este verso es importante que lo que nos menciona, que nos dice cómo son manifestados estos frutos. Y estos frutos son manifestados en toda buena obra. En la carta a Tito, en el capítulo 3 verso 14, Pablo también anima allí a Tito a que estas cosas sean enseñadas a los hermanos, que hay que aprender. Él debía ocuparse de enseñar a los hermanos en las buenas obras. O sea que realmente este fruto se manifiesta en buenas obras. Santiago capítulo 2, 17, ¿no? La fe sin obras es muerta. . Entonces, estas dos cosas van juntas.
El ser fructífero va a ser demostrado o nos va a llevar a hacer buenas obras para la gloria de Dios. Y allí vemos en el verso 11 que estas cosas también son manifestadas en obras, pero también conscientes de que hemos recibido un poder. ¿Para qué? Para darle gloria a Él. Pero estas cosas son manifestadas en toda paciencia, en longanimidad y obviamente en gozo, dando gloria a Dios de todas estas cosas por la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Y es interesante ver allí como nos muestra que es la voluntad del Padre hacernos aptos para participar de esta herencia en luz y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Entonces, una iglesia fructífera va a hacer un buen uso de aquel poder que se les ha dado, de aquellos dones, de aquellos regalos del Espíritu Santo que le han sido dados. Es un cuerpo consciente de que hay una naturaleza divina, que ha sido llamada, que ha sido escogida y que es heredera de un reino. Entonces, una iglesia fructífera es una iglesia que tiene el pleno conocimiento de dónde ha sido sacada, de dónde estaba y en dónde ha sido puesta. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos condenados a una muerte segura. Pero gracias a la voluntad de Dios, gracias a la voluntad de nuestro Padre, Él dispuso de nuestro Señor para que fuéramos tomados, sacados de esas tinieblas, de esa oscuridad en la cual andábamos, de esa desesperanza, de todo eso que está en nuestra carne sin el Señor. Nos sacó para estar puestos allí en un reino eterno. Entonces, una iglesia que da fruto es una iglesia que es consciente, que es conocedora de su pasado, pero es conocedora de su presente y de su futuro. Sabe que Dios Padre está haciendo su voluntad, sabe que ha recibido una salvación, sabe que ha recibido una redención y que todas estas cosas las experimenta, estas cosas las vive por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Y si vamos a hablar de los frutos o del fruto del Espíritu, de lo que el Señor está esperando encontrar en su pueblo, podemos ver en Efesios, allí hay un verso donde nos habla del Espíritu y nos menciona nuevamente estas cosas. Nos dice Efesios 5, versos 8 y 9, que debemos andar como hijos de luz. Y inmediatamente en el verso 9 menciona, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Y luego si leemos un poco más adelante en el verso 15 y 16, esto debe estar, debe haber allí nos señala dos cosas importantes y nosotros debemos tenerlas muy presentes en todo tiempo. Entonces el verso 15 y 16 nos dicen: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el Señor nos está hablando allí. Somos hijos de luz. Somos unos hijos que deben dar este fruto. Un fruto en bondad, en justicia y en verdad. En Colosenses nos hablaba la oración
de Pablo, que pedía por un conocimiento del Señor, por una sabiduría, por una inteligencia, un entendimiento. Y acá se nos está diciendo que debemos usar bien nuestro tiempo, ¿verdad? Una iglesia que es consciente de los frutos o de que debe ser una iglesia fructífera es un cuerpo que es consciente de los tiempos, tiene un discernimiento de los tiempos. Y hay una sabiduría, hay un entendimiento porque sabe que los días son malos. Y si traemos estas cosas a nuestro tiempo, si recordamos al comienzo de esta pandemia, salían muchos mensajes humanísticos, humanos, de buenas intenciones. Decía, de estos vamos a salir, seremos mejores, pero la verdad es que en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza caída, estas cosas son solo palabras, son solo buenas intenciones, porque si ponemos esas palabras que se decían al comienzo de la pandemia a este momento en el que estamos, vemos que no hay nada de eso. Es todo lo contrario. Hay más caos, más violencia y las aberraciones de este mundo cada día van creciendo y se van empeorando, desafortunadamente. Pero para nosotros, en nuestro entendimiento del Señor, en nuestro entendimiento del Evangelio, en esa esperanza que tenemos en el Señor, sabemos que estas cosas son necesarias que pasen y esto lleva a la certeza, a esa fe que tenemos de que nuestro Señor va a volver. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que debemos ser una iglesia diligente, una iglesia prudente, una iglesia entendida en los tiempos, aprovechando el tiempo, porque la palabra misma nos dice desde tantos años atrás que fue escrita que los tiempos, los días son malos. Y si consideramos estas cosas, nos son mencionadas varias veces y van relacionadas con este fruto del Espíritu. Si leemos, si vemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, leamos del verso 5 al 8, nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me salto al verso 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, nuevamente, acá tenemos ese concepto de aprovechar el tiempo, de no ser ociosos, y es algo en lo que debemos ocuparnos, porque nos dice que debemos poner toda diligencia y a estas cosas, que sea esta lista de virtudes que se nos mencionan allí, él nos dice, si bien no es un orden específico, si es algo en lo que nos debemos ocupar e ir añadiendo, nos dice añadid, abunden. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin frutos. Y en el verso 10 nos dice, ¿no? Procurad, procurad estar firmes en estas cosas, ocupados de estas cosas para que estén firmes. Y realmente que nosotros en estos tiempos necesitamos estar firmes en estas cosas porque los tiempos son malos, la velocidad
de este mundo, la velocidad en la que están ocurriendo las cosas, va a una velocidad impresionante. Pero nosotros, sabiendo estas cosas, debemos ocuparnos en ser fructíferos, ¿verdad? En poner en eso que hemos escuchado, en esa fe, en ese evangelio verdadero, en lo que hemos creído, ser fructíferos. Considerarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros en todo tiempo, desear pedir al Señor con toda sinceridad que estas cosas, este fruto, estas virtudes realmente sean expresadas, sean forjadas en nosotros. Y el Señor lo va a hacer. Veíamos que se nos hablaba de este hermano Epafras, estaba allí. Podemos recordar allí cuando Salomón se le ofrece que pidiera cualquier cosa que él deseara, y gracias a Dios, el Espíritu lo llevó a pedir sabiduría. Y Dios se gozó en esto y lo hizo sabio. Nos dice la palabra que no ha habido sabio ni antes ni después de él. Y si vemos, la sabiduría es una de aquellas cosas, el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces debemos pedir por estas cosas, crecer, fructificar constantemente y no estar ociosos. Y ahora vamos a ver como el contraste de estas cosas, de qué pasaría o cómo nos muestra la palabra o cómo es la situación de una iglesia, de un cuerpo o de nosotros mismos cuando no nos ocupamos de estas cosas. Entonces recordamos lo que nos mencionaban los hermanos al inicio del mes, el hermano Mario y el hermano Marcelo. El hermano Mario nos hablaba de lo que ocurre en muchas congregaciones, en muchas iglesias locales, donde colocan, donde hay una persona allí enfrente de la congregación, una persona llena de dones del Espíritu, de regalos del Espíritu Santo. Pero hay una cantidad de personas enfrente de él que, por así decirlo, están muertas, no están dando un fruto, no están poniendo sus dones, sus talentos al servicio de la iglesia. Hay uno al frente con muchos talentos, pero quienes deberían estar poniendo las cosas al servicio de la iglesia están allí tal vez sentados en una silla escuchando, muertos, sin fruto. Tal vez como esos, recordemos ese pasaje allí en Lucas o en Mateo se nos menciona cuando el Señor ve este árbol, esta higuera verde, y va a buscar un fruto y no lo encuentra. Y obviamente lo maldice. Y este árbol obviamente se secó. El Señor esperaba encontrar allí higos, aún fuera de tiempo, porque allí en la palabra nos da ese detalle que no era el tiempo de los higos, pero Él esperaba encontrar algo allí. Entonces nosotros podemos ser estas higueras que podemos parecer verdes, muy bonitas, tal vez de buena apariencia, pero realmente no hay nada en nosotros. Entonces realmente debemos ocuparnos de estas cosas, pedirlo. Si creemos que no estamos siendo
fructíferos, que no está ocurriendo nada, pidámoslo. Que si es la voluntad de Dios, que si es la voluntad del Padre, Él lo hará. Y de hecho lo hizo, porque todo lo ha provisto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra ya está hecha, pero debemos ser diligentes en todas estas cosas. También el hermano Marcelo nos ponía ese ejemplo en los Corintios, ¿verdad? Donde parecía que esta iglesia estaba llena de dones, de talentos, pero se nos decía allí que eran como niños. Entonces, cuando ponemos esto, o los que tenemos niños, hijos, sabemos de cierta manera qué es esto, poner algo muy valioso, algo muy precioso en las manos de un niño, ¿verdad? Cuando en sus cumpleaños o en algún momento nosotros les damos algo, tal vez a un niño, un carrito nuevo, un carrito de control remoto, en la mañana y en la tarde tal vez ese carrito está ya en piezas, ¿verdad? Ya el control no funciona. Entonces, esto era lo que nos mencionaba la hermana allí, que estaban llenos de cosas, pero no hacían estas cosas como en esa madurez. No eran conscientes de que deberían primero desear ser fructíferos en el Señor antes de desear o de tener o de poner por obra o de utilizar estos dones que se les había hecho dados, se les había dado. Y la única manera, nos mencionaba el hermano, de que esto fuera, era que ese hombre, Cristo, ese nuevo hombre realmente fuera forjado, estuviera allí viviendo, habitando, obrando en nosotros. Y esto es maravilloso porque si nosotros vemos los evangelios, vemos cómo la vida del Señor fue una vida fructífera, ¿verdad? Fue una vida llena obviamente de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Y nuevamente vemos, ¿no? Hebreos 12:1 nos dice, puestos los ojos en Jesús, entonces nuestros ojos deben estar allí, viéndolo a Él, viendo cómo Él fue ese Hijo perfecto, es este Dios perfecto, vivo, verdadero, en el cual abundan todas estas cosas, que es nuestro ejemplo, que es donde deben estar nuestros ojos puestos para que podamos andar en ese camino, ¿verdad? Que ha sido puesto delante nuestro, para que corramos esa carrera de una manera diligente. Sabemos que el tiempo es corto, el Señor viene en cualquier momento, o el Señor nos llama nuevamente a su presencia, pero debemos ocuparnos de estas cosas para que no seamos sin fruto. Si vamos a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, vamos a ver, allí vamos a ver este contraste de cuáles son las características, de cuál es el carácter de aquellos que tal vez no son diligentes, de que no tienen fruto, de que dejan su fe y que nos debe hablar a nosotros directamente en esta mañana y siempre. Voy a leer 2 Timoteo 3, versos 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los tiempos postreros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intolerantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y esto es importante lo que nos menciona, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, hermanos, volvemos nuevamente a este ejemplo, a este ejemplo que el Señor nos dejaba de la higuera. Podemos ser, aparentar, ser piadosos, como nos dice allí, podemos aparentar tener amor, podemos aparentar tener un gozo, pero realmente las obras, el fruto, lo que está pasando, nuestra manera de vivir la vida, nos va a poner al descubierto. Y aún si los hombres nosotros no podemos llegar a ver esto, hay uno al que no vamos a poder engañar. Hay uno que nada se le esconde. Y un día vamos a estar frente a él. Y si recordamos aquel pasaje en 1 Corintios 3:13, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y el fuego descubrirá todo. Si nuestras hojas fueron hojarasca, heno, madera, o si realmente el Señor obró, si nosotros permitimos, nos rendimos a Él, fuimos sus siervos verdaderos, y sus obras serán oro, plata y piedras preciosas. Entonces, el tiempo, podemos ocuparnos de estas cosas en este tiempo, podemos ser higueras verdes que producen fruto a su tiempo, pero también podemos ser simplemente árboles que lucen allí. Tal vez tienen una apariencia hermosa, pero realmente solo son hoja, solo son heno, solo es madera, que en aquel día el fuego lo hará manifiesto. Y la palabra nos dice, ¿verdad? Que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor nos alerta, nos dice estas cosas. Nos dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, allí en el verso, en el Sermón del Monte, nos dice, por sus frutos los conoceréis, porque el buen árbol dará buenos frutos, pero el mal árbol dará malos frutos. Y la verdad saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque así un árbol malo pretenda dar buenos frutos, esto no será posible y esto quedará descubierto. Pero el buen fruto, el buen árbol producirá buenos frutos. Y allí más adelante en el capítulo 8, en el verso 12, nos dice que habrá un lloro y habrá un crujir de dientes. Señor, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos maravillas, milagros. Pero el Señor que les dice, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces nuevamente hay allí un contraste, porque el Señor va a honrar su nombre. Dice, por amor a su nombre. Obviamente se pueden hacer milagros, se pueden hacer cosas, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es tener las virtudes del Señor, ser como el Señor. Y en esa idea, en esa madurez o en esa conciencia de los frutos, del fruto del Espíritu que debemos tener, estos dones, estos regalos van a ser usados, si el Señor lo quiere, de la manera
que deben ser usados, una iglesia diligente, una iglesia conocedora de quién está a la cabeza. Y esto obviamente, si vemos en Primera de Corintios, de esto era realmente es lo que está hablando ahí el Señor, que no es importante estos dones, no son importantes, o son importantes, pero en la medida que todo se haga bajo el fruto del Espíritu. ¿Que de qué sirve hablar en lenguas si no hay amor? Si no hay gozo, si no hay paz, si no hay paciencia, si no nos consideramos los unos a los otros, si no hay mansedumbre, si no hay templanza. Pero seguramente si estas cosas, si estos frutos están en nosotros, cualquier don que sea concedido a nosotros por el Espíritu van a ser bien usados y van a ser hechos para la gloria y la honra de Dios. Entonces, hermanos, debemos considerar esto. Y si nos damos cuenta de los hechos hasta el final del Nuevo Testamento, se nos hablan de todas estas cosas. Si bien no son mencionados bajo algún título del fruto del Espíritu, realmente todas estas cosas que suceden allí, estas cartas son escritas dejándonos saber estas cosas, que todo lo que se haga debe ser hecho realmente en esto que se nos ha sido provisto por el Señor, en todo esto que el Señor ha sido en ejemplo para nosotros. Debemos desear esto, debemos pedir por esto, debemos orar por esto, los unos por los otros, para nuestra vida, para la iglesia, desde el más joven, desde el más pequeño en la iglesia hasta el adulto, desde el niño en la fe hasta el maduro en la fe. Debemos rogar los unos por los otros, de que seamos fructíferos, de que siempre haya este fruto del Espíritu manifestado en medio de nosotros. Que estas virtudes, que esto realmente sea lo que nos da a conocer, por lo cual somos conocidos, aún por aquellos que no conocen al Señor. Nuestra vida debe hablar del Señor. Nosotros mismos debemos demostrar que el Señor está allí viviendo en nosotros y que otros deseen tener esto. Que cuando nos veamos los unos a los otros en este tiempo que volvemos a reunirnos y estar físicamente presentes, que nos veamos los unos a los otros y veamos al Señor en el hermano. Que veamos en el servicio los unos por los otros, sea lo que sea que el Señor esté dando, que siempre estemos allí produciendo fruto en todo tiempo. Y obviamente siempre teniendo un discernimiento, un conocimiento de quiénes éramos, pero quiénes somos ahora, de todo lo que está ocurriendo, de que los tiempos son malos, de que los tiempos son difíciles. Y ya aquí para cerrar, recuerdo, y es uno de los versos que amo, que me gustan, que realmente tengo siempre presente, y está en Jeremías 17 y que nos hablan de estas cosas. Jeremías 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde
y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito sea el Señor, que Él siempre está allí, proveyendo. Bendito sea el Señor, que Él nos tiene paciencia. Bendito sea el Señor, que Él está allí, podándonos, que el Señor está allí, abonando nuestra vida, para que nosotros demos un fruto en Él, para que podamos ser esos hijos dignos, herederos de este reino eterno que se nos ha sido dado sin merecerlo. Es un tiempo de ocuparnos de meditar en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, si estamos siendo fructíferos en el Señor, si estamos siendo esos hijos que muestran ese carácter de su Padre, si estamos valorando eso que se nos ha sido dado, esa salvación tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y si en verdad la palabra a veces es dura, cuando nosotros vemos que realmente esta palabra nos está llevando a ser quienes debemos ser, esto viene a ser un gran gozo para nosotros. La ley es dura para quien no tiene a Cristo, en Cristo. Esa ley que nos condenaba viene a ser un gozo para nosotros, porque en el Señor la podemos cumplir, porque el Señor es nuestra vida misma, porque Él no vino a derrogar, Él no vino a quitar, pero a cumplir esa ley. Y nos ha dado esa potestad, esa capacidad. Él es ese nuevo hombre en el cual nosotros hemos nacido de nuevo y que podemos florecer y fructificar en él. Amén, hermanos. Esa es la palabra que tenía y espero que haya sido de bendición y que sigamos orando los unos por los otros para que realmente estas cosas abunden en nosotros, que nos podamos ocupar de estas cosas para que aprovechemos el tiempo, para que no estemos ociosos, para que estemos firmes en ese fundamento que es nuestro Señor y para que sobre ese fundamento edifiquemos, no con heno, no con madera, no con hojarasca, pero con oro, con plata y con piedras preciosas. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, te damos gracias porque todo lo que podamos ser, lo somos en ti, porque tú provees, porque tú dispones, porque tú nos das todo lo que nosotros necesitamos, Señor, para ser fructíferos, Señor, en ti. Permítenos, Señor, dar ese fruto del Espíritu, Señor, en el tiempo indicado, en medio de tu iglesia, para el servicio de los unos con los otros, para llevar tu palabra, para llevar esperanza, para dar ánimo a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Que podamos ser esos hijos diligentes, que en todo lo que hagamos, Señor, puedas ser tú pronunciado, compartido, anunciado, glorificado. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, de las iglesias locales, Señor, en las diferentes partes, Señor, del mundo donde nos encontramos. Que tu obra sea hecha, Señor. Que nos permita, Señor, siempre andar en fe, en amor y en esperanza. Y que seas tú, Señor, en todo tiempo orando en nuestras vidas.
Padre amado, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él podemos rogar, pedir, alinearnos con tu voluntad y sabemos que nada será negado, que todo será proveído, provisto y dado en su debido tiempo. Ayúdanos a ser como tú, porque esa es la única manera que podemos agradarte, viviendo a Cristo, Cristo en nosotros, Cristo por nosotros, Cristo con nosotros. Padre, te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.